Bienvenidos a esta, la Casa del Rincón. Tomen asiento, apaguen las luces y permitan que el silencio se acomode a su alrededor. Porque esta noche no les voy a contar simples historias. Les voy a compartir 5 relatos que llegaron hasta este rincón, enviados por personas que aseguran haber vivido algo que no pudieron explicar. Historias que ocurrieron en carreteras solitarias, en ranchos donde el monte guarda secretos, en cerros donde el eco responde diferente, y en pueblos que parecen detenidos por el tiempo. 5 experiencias que, aunque distintas, comparten algo inquietante. Escuchen con atención y si en algún momento sienten que alguien los observa, tal vez no sea solo su imaginación. Hola, me enteré que estás juntando historias de terror, y por eso me animé a mandarte la mía. Trabajo viajando por carretera, moviéndome entre pueblos pequeños del norte. Hay una cueva que todos la conocen. Le dicen la cueva del suspiro. Yo nunca creí en esas cosas hasta esa madrugada. Eran como las 2:30 de la mañana. No había un solo carro, ni luces, ni luna. La vi parada, al borde del camino, una mujer vestida de blanco, descalza. Cuando pasé junto a ella, escuché un suspiro, pero no afuera, adentro del auto, en el asiento trasero. Miré por el retrovisor. No había nadie. Avancé unos metros y la volví a ver, en medio de la carretera. Esta vez levantó la cara. No tenía ojos, solo sombra. De repente sonrió. El carro se apagó y el reloj marcaba las 2:30, otra vez. Desde entonces evito esa curva, pero a veces cuando manejo de noche, siento que alguien va sentado detrás de mí. Esta historia me la contó mi abuelo. Él trabajó toda su vida en un rancho, cuidando ganado, lejos del pueblo. Decía que el monte tiene vida, que la tierra escucha. Una noche, mientras revisaba el corral, empezó a escuchar algo raro. No eran vacas, tampoco eran coyotes. Era como si el suelo respirara, contó él. Un sonido profundo, lento. Las vacas estaban inquietas. De pronto, el suelo se hundió. Y poco a poco era como si algo empujara desde abajo. Mi abuelo juraba que vio una sombra recorrer el potrero, alta, demasiado alta. Días después, encontraron una parte del terreno completamente hundida, como si algo hubiera salido y hubiera regresado. Mi abuelo siempre decía, el monte no es de nosotros, nosotros estamos de visita. Un suscriptor me escribió contando lo que le pasó a su papá hace años. Conducía por una ruta secundaria. El GPS perdió la señal. La neblina cubrió todo. Apenas un letrero oxidado. Bienvenido a San Lázaro. Calles vacías, faroles antiguos, casas con cortinas apenas abiertas. Dentro de algunas casas había siluetas, inmóviles. Entró a una tienda. Un anciano lo miraba sin parpadear. No se quede después de que oscurezca, pero ya estaba oscuro. Cuando salió del pueblo, la neblina desapareció. La señal volvió. Buscó el lugar en internet, pues no existía. Descubrió que un pueblo llamado San Lázaro se incendió en 1983, sin sobrevivientes. Semanas después, su GPS empezó a marcar rutas hacia ese lugar. Una noche, el sistema cambió solo. Está a 2 kilómetros de su destino. Miró alrededor. Estaba frente a un terreno baldío, pero en el reflejo del parabrisas juró ver faroles antiguos encendidos. Quisiera aprovechar este pequeño espacio que se me otorga en medio de este video, únicamente para decirte que este es un nuevo proyecto que estaré iniciando. Les traeré historias relatadas, contadas, ya sea por personas de mi localidad o incluso entrevistando a personas de mi alrededor. Todas y cada una de estas historias son de ustedes y para ustedes. Así que, si te está gustando el contenido, me puedes regalar un like, una suscripción. Y claro que sí, me puedes dejar tu historia en los comentarios. Posiblemente la puedo narrar. Continuamos con el video. La siguiente historia que vamos a escuchar se me hace a mí muy fascinante.
debido al hecho de que ocurre, o transcurre, mejor dicho, en el estado de Hidalgo, que para los que no sepan, yo también pertenezco a este estado. Y esta historia nos hace recordar que el índole paranormal, o como se le pueda considerar extraño, o fenómenos de otro tipo, de otra índole, nos puede pasar a cualquiera, en cualquier lugar, sea de día o sea de noche, nos encontremos trabajando, descansando o en nuestros propios hogares. Esto le ocurrió a un joven, en un pueblo pequeño de Hidalgo. Trabajaba instalando antenas de internet en comunidades alejadas. Una tarde recibió una llamada extraña. Una voz de mujer pidió servicio para una casa en el cerro. Le dio las indicaciones, muy vagas, sin direcciones, nada exacto. Subió manejando por el único camino de terracería. Cada vez había menos señal. Llegó a una casa, vieja, aislada. Tocó la puerta. Una señora mayor abrió. No sonreía. La casa estaba fría, sin muebles, sin cables, sin nada. Le pidió que revisara la señal en el techo. El chico subió, pero efectivamente, y como lo pensaba, no había antena. No había ninguna instalación previa. Cuando bajó, la casa estaba vacía, la puerta abierta, sin señales de la señora. Intentó llamar al número que lo contactó. Este Este número número no no existe. existe. Días después, el chico, con la duda, preguntó en el pueblo. Le dijeron que en esa casa, pues, vivía una señora, pero que estaba abandonada. Llevaba más de 15 años sola, y que la última persona que vivió ahí murió esperando que alguien le arreglara su teléfono. Hola, ¿qué tal? Primero que nada quisiera saludar a todos los que nos están escuchando. Verás, la historia que yo te quisiera contar, pues me pasó a mí desde que era pequeño. A mí originalmente, junto a mis primos, me ha gustado mucho lo que es la exploración de casas. Ya sabes, el ser pequeño y esa etapa de no tenerle miedo a nada. Resulta que, para dar un poco de contexto, nosotros vivíamos en lo que es una pequeña cuadra. En esta cuadra vivían todos los familiares, ¿no? Cada una de las casas pues tenía tíos, primos o sobrinos. Era muy normal que nos reuniéramos todas las tardes para salir a explorar. Resulta que en esta parte de mi cuadra, para ser exacto, en una pequeña esquina de mi cuadra, había una casa. Esta casa todo el tiempo se encontraba cerrada, siempre oscura. Nosotros de pequeños siempre decíamos que ahí espantaban. Obviamente sin tener prueba alguna, era únicamente juegos de niños. De esas veces que inventábamos un chisme entre nosotros y nos daba miedo incluso nosotros que lo inventamos. Recuerdo ese día y lo tengo muy presente ya que era una fiesta familiar. Nos habían invitado al cumpleaños de un tío y como cada celebración nos invitan. Ese día me reuní con todos mis primos. Eran como las 6 o 7 de la noche. De esos días cuando se empieza a oscurecer más temprano. Se acerca la noche. Nos acercamos a esa casa, obviamente como para hacer un ritual para crecer y no dar miedo entre nosotros. Estando cerca de la puerta de esa casa que se encontraba en la esquina, notamos que estaba entreabierta. Yo, siendo uno de los más mayores, me sentí valiente y dije, yo entraría. De repente, mi primo el más pequeño me dio un pequeño empujón. Entré por la puerta que estaba entreabierta. El aire dentro de la casa era helado, muy pesado. Lo más raro de esa casa es que parecía que tenía fotos antiguas, familias desconocidas. Posiblemente era de parientes que nunca conocimos, o hasta incluso personas ajenas a nuestra familia. Lo que más me llamó la atención fue la última foto. Aparecía yo. Era como si estuviera enfrente de la casa, como si fuera la foto tomada desde adentro.
Tenía la fecha del día siguiente. Esto cabe aclarar que fue un día martes, pero la foto tenía como fecha el día miércoles. Después de esto, empecé a entrar en pánico. Ya saben, esos pequeños escalofríos que me recorren por toda la espalda. Dije, no te sugestiones. Debe ser una broma de tus primos. Ellos son los únicos que se tomarían la molestia de tomar una foto tuya, de editarla y colocarla en la pared. Pero entonces sentí que alguien me respiraba por detrás. Volteé rápidamente y, como lo suponía, no era nadie. Lo único que me quedó, y por instinto de supervivencia, fue salir corriendo. Esa noche llegué a mi casa, no le conté a nadie y lo único que hice fue dormir en mi cama. Esa noche recuerdo el primer sueño que tuve. Ese sueño era muy real porque escuché cómo tocaban mi puerta. Fueron 3 golpes. Al tercero desperté sudando, porque el tercer golpe se sintió muy real. Era como si alguien realmente estuviera tocando mi puerta y no fuera un sonido dentro de mis sueños. A la mañana siguiente me desperté como normalidad. Decidí no hablar con mis padres acerca de lo que había hecho ni de lo que había escuchado. Me coloqué mi ropa de la escuela, mi uniforme, mi mochila y finalmente mi madre me dio mi desayuno. Siempre, para ir a la escuela, tengo que pasar enfrente de esa casa, exactamente en esa esquina para poder llegar a mi escuela. Cuando finalmente pasé por esa esquina, la casa ya no estaba abandonada. Había cortinas nuevas, macetas, pero lo más importante de todo era que había un coche en la parte de afuera. Me acerqué por curiosidad a una de las ventanas. Noté algo que me heló la sangre. Había una familia desayunando. Cuando pasé de nuevo frente a la ventana sin que se dieran cuenta, uno de ellos se levantó. Se asomó por la ventana y me miró fijamente. Pensé que me regañaría. Pensé que me dijera algo por estar dentro de su propiedad. Esa persona lo único que hizo fue sonreír. Era una sonrisa como si me conociera o como si fuera parte de la familia. Yo la describo como una sonrisa, como si me hubieran esperado, como si fuera un invitado más para esa casa. Finalmente regresé a mis clases normales, fui a la escuela. En el recreo no pude hacer nada ya que seguí pensando en ese pequeño incidente que tuve. Finalmente regresé a mi casa y en esa misma noche recibí el último mensaje, un mensaje anónimo en forma de una carta a la puerta de mi casa. Tomé esta carta, la abrí y decía: gracias por visitarnos en nuestra casa. Espero y pronto te toque regresar. Y así terminan las historias de esta noche. 5 relatos, 5 lugares distintos, pero todos con algo en común. No los encuentras por casualidad. Ellos te encuentran a ti. Gracias por acompañarme en esta, La Casa del Rincón. Apaga la luz, escucha el silencio y recuerda, no todos los rincones están vacíos.